En el otro lado de la mesa damos la bienvenida a Rocío Monasterio, analista internacional. Rocío. Buenos días, gracias. Profundizando en cada uno de los temas, Rocío, ¿perderá uno más que otro? ¿Van a perder los dos? ¿Van a ganar los dos? ¿Cuál es tu postura? Yo creo que los gobernantes lo que quieren siempre es que ganen sus ciudadanos, y si pueden ganar los ciudadanos de otros países también, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es revisar ciertas políticas, y yo creo que está la voluntad de todos que mejoren ambos países, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene ningún interés en fastidiar a los mexicanos, que son parte ya de su cultura y de lo que es Estados Unidos. En el terreno económico, como ya adelantábamos, el intercambio comercial entre ambos países es muy intenso. México exporta a Estados Unidos más de 300.000 millones de dólares e importa casi 187.000 millones. La mitad de la inversión extranjera en México procede del vecino país, a donde llega el 80% de las exportaciones mexicanas. Rocío, ¿cómo podría haberse afectado este intercambio comercial a raíz precisamente de las políticas que está implementando el presidente Trump? Vamos a ver, yo creo que el Estado no debería intervenir en dónde fabrican sus empresas, ni intervenir con una política. Yo no creo en la política proteccionista, creo que eso es contrario al progreso, ¿no? Y además creo que unas políticas como las que estaba hablando el señor Trump al principio, de aranceles, a los que va a perjudicar al final es a la clase media americana, porque va a encarecer los productos. Ahora bien, yo creo que lo que sí es verdad es que no se pueden poner unas condiciones a la fabricación de productos en Estados Unidos y tener otras en México que no se cumplan con las condiciones medioambientales, los salarios a los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso me extraña tanto a esta izquierda que tanto ataca a Trump, cuando llevan tiempo diciendo y criticando que se fuera a buscar obra barata fuera de los países como Estados Unidos, y decían, claro, ustedes van ahí a fabricar porque consiguen la obra más barata. Sí. Y ahora que el señor Trump diga, oiga, sí, vamos a cumplir todas las mismas condiciones, vamos a cumplir todas las mismas condiciones medioambientales, vamos a exigir que el producto que se venda en Estados Unidos tenga pues que seguir su trazabilidad y ver en base a qué criterios ha sido pues fabricado y producido, ¿no? Y resulta que la izquierda grita igual, ¿no? Eso a mí me sorprende, me parece incoherente, ¿no? No es una cuestión de izquierda solamente, además, ¿no? Parece que hay muchos empresarios que están preocupados, claro, precisamente por la los empresarios actual coyuntura, deberían, ¿no?, estar, porque al final al que va a perjudicar es a la empresa americana a la larga y a la clase media americana. Todo lo que sea contrario al libre comercio se ha demostrado que no crea riqueza, ni para unos ni para otros. Los mexicanos, igual que todos los ciudadanos, lo que quieren es tener su dignidad y poder prosperar ellos en su país, no depender de Estados Unidos, ¿no? Aquí estamos hablando de Estados Unidos como si tuviera que ser el que creara el subsidio para todos los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de Peña Nieto? ¿Por qué no hablamos de que el presidente Peña Nieto tiene un apoyo del 10% y lo que a lo mejor está utilizando es la figura de Trump para cargar que todos sus problemas vienen por Estados Unidos? Es que esto es una tendencia que tenemos en Latinoamérica, en Centroamérica, que es la tendencia al populismo, y es a cargar al imperialismo de todos los males. Vamos a ver que de verdad los mexicanos han llevado a cabo una política de incentivos para llevar a México al progreso al que tiene que llegar. Realmente lo que habría que analizar es la política mexicana, porque han tenido grandes oportunidades, hay cosas que han hecho mejor y hay cosas que han hecho peor. Pero yo creo que han tenido un caldo de cultivo en este tratado adecuado para desarrollar su economía, ¿no? Y habrá que hacer un examen de conciencia de qué cosas ha hecho mal el gobierno mexicano. No han aprovechado bien ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que efectivamente hay que renegociarlo, hay cosas que no han funcionado bien, como por ejemplo el tema de la agricultura. Efectivamente, desde el 94 se ha visto unos índices, pues que muchos campesinos mexicanos han quedado sin trabajo y han tenido que emigrar a Estados Unidos. Claro que sí, pero eso lo que nos lleva es a que hay que reformar el tratado, no a decir que el libre comercio es perjudicial. El libre comercio es beneficioso. Sí, y luego vendrá Paul. No, dale. Primero Rocío, adelante. Yo creo que en todas las negociaciones siempre se piden contrapartidas, ¿no? Y hay que ver el total de la foto. El señor Trump quizás está poniendo a un lado una política migratoria y de control de inmigración y el famoso muro, y en el otro lado el tratado. O sea, no podemos estar solo viendo el tratado, ¿no? Entonces dice, oiga, nosotros vamos a favorecer en esto, pero usted contróleme esto otro, ¿no? Y en esa visión global es donde se tiene que entender la negociación de Estados Unidos con México. No puede ser que se favorezca el mercado, se favorezca un libre comercio,
Comercio y México no ponga ningún interés en controlar la inmigración a Estados Unidos. Entonces, hay que ver la foto total. Y a lo mejor el señor Trump está diciendo, oiga, ustedes tienen que ocuparse de este tema que tenemos en la frontera, de descontrol de la frontera, de narcotráfico, de trata de blancas, de etcétera, etcétera, que lo único que produce es pobreza en esos límites de México y pobreza a los mexicanos y corrupción y el desastre. Rocío, absoluto. esa es la razón por la que posiblemente ese tratado de libre comercio se ciña simplemente a Estados Unidos y Canadá y se deje fuera a México. Claro, es que siempre en un tratado y en una negociación el señor Trump es un negociador nato, por eso primero lanza un órdago, todos nos asustamos y luego ancla la negociación y luego retrocede y modera. Bueno, pues al final aquí hay una serie de cosas puestas sobre la mesa y no es solo el tratado de libre comercio, sino también es el control de las fronteras y hay que verlo en su totalidad. Vamos a equilibrar tiempos, Rocío Monasterio. Yo no creo en que el señor Trump pueda forzar a las empresas a moverse con las políticas de los aranceles. Eso es contrario a mi mentalidad de libre comercio y que las empresas las tenemos que dejar en paz. Los políticos no tienen que intervenir en lo que hacen las empresas. Pero, dicho todo esto, nos hemos quedado con la idea de que Ford ha cerrado una planta. Oiga, vamos a leernos el informe de Ford. Ford decía que resulta que el modelo de coche que iba a fabricar en México era un modelo de coche pequeñito, que resulta que ahora no se justificaba la venta que iban a tener en Estados Unidos porque se ha visto que otra vez habían repuntado el tamaño de coche grande. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, a raíz de los últimos, por la última política energética que hay, la gasolina seguía siendo muy barata, con lo cual los americanos seguían comprando coche muy grande, con lo cual el coche pequeño que Ford iba a fabricar en México no tenía ningún sentido. Por lo tanto, la planta de México no es porque venga el señor Trump y haga un arancel, es que Ford decide como empresa que esa planta que hay en México ahora mismo no tiene un sentido independientemente de la decisión de Trump. Empresarial. Eso es lo que dicen, y yo creo que los señores de Ford no son tontos y lo que buscan es ganar, como dicen todo el mundo, las empresas, grandes beneficios, ¿no? Entonces no estarán haciendo política en contra de sus propios intereses. Habrá que leerse por qué dicen que se han ido de la planta de México. Bueno, pues entonces vamos a explicar las cosas con detalles, pero si no nos quedamos en lo superficial. Se están empezando a dar cuenta que la capacidad real de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de transformar la relación con México es menos de lo que se pensaba por una razón jurídica. De hecho, tú anteriormente, Rocío, decías que ha sido una decisión empresarial, simplemente no ha sido Trump. En algunos casos. ¿Estás de acuerdo con esta opinión, en que realmente, por mucho que quiera hacer el presidente, la ley no le va a permitir precisamente hacer este tipo de movimientos? Hombre, eso es lo bueno que tiene la política americana. El sistema de check and balance que permite que no pueda llegar un político y hacer lo que le dé la gana. Tiene que pasar por muchos filtros y se le paran los pies, claro que se le paran los pies. Entonces, el señor Trump hace política como un empresario en el sentido de que lanza una idea, ancla la negociación y luego modera, ¿vale? Tiene una forma de funcionar completamente distinta al resto de los políticos y eso es lo que tenemos que entender. El sistema check and balance que hay en Estados Unidos garantiza que el señor Trump no puede hacer lo que quiera, Y respecto a lo que estábamos hablando antes, yo creo que el gobierno mexicano lo que tiene que hacer es poner el caldo cultivo adecuado en su país para que se incentive la creación de empresa, para que se incentive la creación de riqueza, para quitar las trabas y para acabar con la corrupción. Porque tenemos que hablar que el gran enemigo de México no es el señor Trump, el gran enemigo de México es el sistema corrupto que tienen en México, que imposibilita el progreso de los mexicanos. ¿Y no lo potencia? Digamos, algunas empresas estadounidenses no potencian precisamente ese sistema corrupto que hay instalado en México. El gran foco de la corrupción en México precisamente es por ejemplo, el narcotráfico, con una política inmigratoria descontrolada. Si tú no pones control a la inmigración y permites que un montón de mafias y narcotraficantes hagan negocio a costa de la dignidad de los mexicanos y a costa del que no tiene pan para el día siguiente, que tiene que hacer de mulero y pasar droga a Ahora vamos a hablar del narcotráfico. Barata, ¿qué repercusión va a tener precisamente para las empresas estadounidenses la ausencia de esa mano de obra que viene de México? Rocío. Pero vamos a ver, es que esto también lo tenemos que ver en un contexto más amplio. En el mundo globalizado que estamos, resulta que estamos descubriendo que ya no vamos a necesitar mano de obra. Claro, ese es el primer problema que tenemos. Ya. ¿No? Pero es que muchas empresas se están dando cuenta que consiguen producir la misma con la mitad de gente. Y ya no es un tema de Trump, es un tema de que el gran problema que tenemos ahora es que
muchos de nosotros no vamos a tener trabajo de aquí a unos años, porque no hace falta que trabajemos ya tantas horas. Entonces no se puede echar toda la culpa a Trump. Bueno, entonces, pero no echamos la culpa a Trump del avance tecnológico que puede haber en las empresas, no estamos hablando de eso. Que las estamos hablando empresas y termino la cuestión, Rocío, en cuanto a la política migratoria, ¿no?, que plantea el presidente Trump, ¿qué problemas van a tener las empresas estadounidenses que precisamente se están aprovechando hasta el día de hoy de esa mano de obra que le ofrece México? Ese es el planteamiento. Yo creo que en muchos sitios y en muchos estados, como por ejemplo podría ser el estado de Detroit, donde la gente se quedó sin trabajo porque esas empresas migraron a otros países, pues efectivamente va a ser muy bienvenida a estas empresas que van a dar trabajo a los americanos. Es que había muchas zonas industriales de Estados Unidos que se habían quedado sin puestos de trabajo para su gente, ¿no? Entonces, las empresas, el gran problema son los aranceles, porque su producto se va a encarecer, no tanto la mano de obra. El problema es el arancel, que al final empobrece a todos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las empresas no se tienen que dejar llevar por se tienen que sublevar contra esta política proteccionista, porque eso es contrario a los intereses de todos. Con las que cuenta México a la hora de negociar con Estados Unidos. Una de ellas es la que se refiere al trabajo sucio que realiza el país del presidente Enrique Peña Nieto a la hora de luchar contra los cárteles del narcotráfico. Rocío, algo hemos hablado antes. ¿De qué manera podría perjudicar a Estados Unidos precisamente que esa colaboración no continuara? Bueno, es que la colaboración no ha sido la que todo el mundo esperaba, ¿no? Yo creo que parte del respeto a los mexicanos es no fomentar aquello que les lleva a la miseria, ¿no? Entonces, si tú, por no tener controladas las fronteras, estás promoviendo el narcotráfico y estás promoviendo que unas mafias se aprovechen de los mexicanos, utilizándolos casi como esclavos para traficar con droga, no estás haciendo ningún favor a los mexicanos. Y Trump en esto ha dicho que él quiere poner un muro, ampliar el muro que ya había, por cierto, porque hay 3.200 kilómetros, de los cuales 1.000 ya estaban hechos, esto hay que decirlo, y quizás con esto lo que está haciendo es ayudar a los mexicanos, porque lo que está intentando es acabar con toda esta política de narcotráfico y de mafias instaladas, por ejemplo, en la zona entre Arizona y Sinaloa, pues el 90% de Arizona y la zona de Nogales está controlado el 90% por el cártel del Sinaloa. Pues el control y evitar que haya los narcotúneles y evitar que se explote a los mexicanos para el narcotráfico es algo beneficioso para los mexicanos, y ahí Trump está haciendo política a favor de los mexicanos. Las palabras de Videgaray, Rocío, separar familias, dice el canciller. ¿Qué opinión te merecen estas denuncias? Evidentemente nadie va a estar a favor de separar familias, pero yo sí estoy a favor de que los países y los gobernantes tienen derecho a controlar sus fronteras. Tienen derecho a controlar sus fronteras, y en esto no podemos ser demagogos. Yo no creo en la política de que aquí no hay fronteras y que todo el mundo puede venir. Tenemos que decidir controlar cuánta inmigración se le puede dar pues una vida mejor en tu país, si eres capaz de dar una vida digna a todos los que vienen. Si no, es una política de irresponsables. ¿Y hace falta un muro para esa cuestión? Hace falta una frontera, una valla, y si no, el gobierno mexicano no es capaz de establecer los controles que garanticen sin muro tener una inmigración controlada, pues entonces el señor Trump tiene derecho a levantar su muro, tiene derecho a levantar el muro, pero para controlar al año cuánta gente entra y cuánta no. Y además en eso Estados Unidos no les podemos criticar. Estados Unidos es un país que ha recibido a todos aquellos que han querido ir y han prosperado, y no hay más que ver las universidades americanas. Si habéis estudiado ahí, habéis estado ahí, es una maravilla, es la diversidad que tiene, y a dónde llegan, y los directivos en las empresas americanas, dónde están, y los que están liderando, incluso la gente que está dentro del gobierno de Trump. Hay nicaragüenses, hay latinos. Ahora, justamente esta semana iban a nombrar a Alexander Acosta, la nicaragüense, pues la que está encargada de los temas de Cuba y Centroamérica. Yo creo que en Estados Unidos ha sido muy generoso con todas las culturas, y no se les puede criticar por querer controlar quién entra en su país. Rocío, ¿qué te parece? ¿Empeorarán las relaciones o se van a estabilizar? Yo creo que se estabilizarán. El señor Trump no hará todo tal cual lo habíamos entendido o como nos lo había querido contar la prensa, esa es otra parte. Y además yo creo que aquí lo que pasa es que el gobierno mexicano lo que tiene que hacer es de verdad hacer esas políticas que beneficien a los mexicanos y que les hacen independientes de Estados Unidos, no ser unos subsidiarios permanentes y aumentar su dependencia de un país que les está intentando ayudar y al que yo creo que no deberían criticar tanto.